Bueno, lo que tenemos acá, esta es la fuente voz, que es la que se encarga de elevar el voltaje. Esto, por ejemplo, para los que alcanzan a observar y detallar, dice Transtron. ¿Qué quiere decir esto? Que es, pues, esto es una computadora para el caso de un Isuzu. Estos dos condensadores que encuentran acá van a ser parte de la fuente voz con este elevador de voltaje, que es el convertidor DC-DC, que es el que convierte 12 voltios en 80 voltios probablemente para el caso de eso, o 120 voltios para el caso de esta Transtron. Y lo que tenemos aquí son los drivers que van a actuar y van a encargarse de gestionar cada uno de los inyectores. Y también como tal, cada una de estas fuentes conmutadas o fuente voz. Entonces para que la vayan conociendo un poco y ya se estén asociando a ella. Entonces esa fuente que ustedes ven acá, en el caso de Denso, la han puesto externa y se llama EDU. Se la han sacado de la unidad de control y está por fuera. Entonces les decía que tenía una alimentación positiva llamada batería, tenía una IJT, que son las órdenes que envía la unidad de control de motor hacia el EDU. Es decir, aquí la unidad de control de motor le manda un pulso para informarle al control electrónico del EDU que debe actuar cada uno de los inyectores. Por eso hay un IJT 1, 4, 2 y 3. Y hay otro que se llama IJF, que es Injection Feedback, que es el feedback del funcionamiento correcto del inyector. O sea que cada vez que funciona un inyector de estos, aquí se va a generar una señal que comúnmente es inversa a la enviada por la unidad de control motor. Y aquí tenemos los comandos hacia los inyectores. Esto es como un esquema de funcionamiento del EDU por Denso. Y este sería como el esquema de las mismas líneas que estábamos analizando previamente ya en el cuerpo del EDU. Esto es un EDU. Tiene dos conectores. Normalmente en los extremos está el positivo, el negativo, y de un lado tenemos el lado de control y del otro lado tenemos el lado de potencia hacia los inyectores para esta generación. Y esto ya sería un esquema, por ejemplo, de Toyota, en motor 1KD y 2KD, que equipaba precisamente esta EDU. ¿Por qué muestro este manual? Pues para que vean que no coincide muchas veces lo que nos aparece aquí con códigos y con letras y eso. En la vida real y en los esquemas reales de las marcas van a encontrarlo numerado, no por letras. Y pues con eso ustedes podrán irse familiarizando cómo pueden interpretarlo de mejor manera en los manuales originales, por ejemplo, por este caso de Toyota, que equipa EDU. Entonces por la terminal 8 del conector A dice que tenemos un positivo. Por el terminal 1 del conector B tenemos la masa. En el conector B tenemos el IJF o Injection Feedback por el terminal 7 del B. Por el terminal 6B tenemos lo que sería el IJT del inyector 1. Aquí aparece como numeral 10, pero es inyector 1, mando de la unidad del ECU hacia el EDU del inyector 1, del inyector 2, del inyector 3 y del inyector 4. Y la otra parte del esquema que nos falta, en este caso el que tenemos aquí a la derecha, ya es las salidas hacia el inyector. Entonces en el conector A del terminal 5 tenemos el común para los inyectores 1 y el inyector 4, y en el terminal 6 del conector A tenemos el común 2 para los inyectores 2 y los inyectores 1. Es decir que comparten la línea positiva del inyector y la masa sí va conmutada de manera independiente. Muy parecido a lo que estábamos analizando en el esquema que plantea Denso, que es un esquema genérico. Esto ya es un esquema original de marca y así es como lo interpretan y como vamos haciendo el montaje. Entonces aquí tenemos la elevación de la corriente, luego el mantenimiento y la caída. Aquí una señal real. Voltaje abajo, que estamos observando, voltaje de llamado, en este caso mire, 50, 100, 120, 120 y 125 aproximadamente. ¿Por qué sé que son 50? Porque mira, acá abajo ven que cada una de estas escalas está a 50 voltios del canal A. Entonces 50, 100, 120 voltios. Y luego tenemos 24, esto es un motor con 24 voltios, batería fuente de 24 voltios. Luego tenemos pulsos de 24 voltios, pulsos de 24 voltios, o de lo que tenga la batería de referencia prendido el motor, que llega a ser cerca de los 28 voltios. Entonces 28, 28, 28, 28. Y cuando la unidad de control determina no más, hay un pulso inverso del inyector. La corriente, estamos hablando de 5 amperios por cada división, están 0,5 pero equivalen a 5 amperios en la pinza. Entonces aquí tenemos 5, 10, 12 amperios de llamado y luego utiliza más o menos unos 7, 8 amperios de mantenimiento como para que lo tengamos presente. Y la que tengo aquí abajo, que la dejé ahí solita, es para que sepan que en los sistemas Delphi hay un sistema que trabaja con voltaje de batería, 12, 14 voltios con el motor encendido.
para que sepan que existe un sistema que sí trabaja a 12 voltios y para que lo comparen un poco y van a ver que no es tan, es un poco distinto como a lo que se maneja aquí en el caso de Denso con un sistema Transtron. Esto es Transtron. Vamos a ver nuevamente la fuente para que la recordemos. Aquí tenemos los dos condensadores que son de gran tamaño, el transformador que está acá, que es el convertidor DC-DC, que pasa de 12 a 80 o 120 o de 24 a 120. Y aquí tenemos todos los drives. Uno de estos drives va a ser para precisamente gestionar el transformador, el convertidor. Y los otros drives que hay acá van a ser para trabajar con los inyectores. ¿Cuántos hay para inyectores? Recordemos, son 2 positivos compartidos y 4 masas. Estamos hablando de 6 aproximadamente. Entonces, aquí tenemos 3 y 3, 6. Y uno de estos debe ser dedicado para el convertidor DC-DC. Entonces ahí tenemos prácticamente, podríamos decirlo, que tendríamos una forma como de ejemplificar lo que es una fuente VOS. Esto mismo internamente tendría una EDU y para que lo conozcamos un poco. Yo creo que vamos a explicar en tablero otra parte ahorita más adelante, Natalia. En un pequeño receso que hagamos, hacemos un cambio. Quería mostrarles la unidad de control para que la vieran. Quiero compartirles esquemas eléctricos reales de los inyectores y de las válvulas SCBs para los sistemas densos, que fue algo que acabamos de analizar en tablero. Entonces voy a dirigirme acá, van a poder ir mirando ahí, me voy desplazando. Vamos a mirar Argentina. Aquí tenemos esto. Bueno, vamos a ir ingresando, les pido un poco de tiempo mientras accedemos para que puedan ustedes ver los esquemas eléctricos. Vamos a ver si lo alcanzo aquí a desplazar. Allí Control System 4HK1. Ok, listo, perfecto. Entonces aquí vamos a ver lo que son los esquemas eléctricos. Permítanme un momento, se los acomodo, los giro para que lo puedan ver de mejor manera. Ok, aquí ya tenemos los esquemas eléctricos. Particularidad de los esquemas eléctricos para este caso Isuzu, que los tengo en este caso. Si algún día quieren aprender un poco más de Isuzu, el mismo software de diagnóstico de Isuzu integra los esquemas, si los quieren ir utilizando. El tipo de motor 4HK1, muy utilizado en Isuzu. Camun Rail, motores Euro 4. Vamos a avanzar. Aquí dice que esto es de esquema de sistema de starte. Aquí tenemos carga, alimentación de la unidad de control de motor, masas de la unidad de control de motor, lámparas. Vamos a ir avanzando poco a poco. Aquí tenemos APR, sensores BOST, FRP. Ok, perfecto. Entonces vamos a analizar primero esta parte acá. Entonces, sensor de presión y regulador de presión. Entonces, el sensor de presión lo vamos a dejar para ahorita cuando volvamos al tablero. Vamos a hablar de FRP. Entonces tenemos FRP regulador. Así le llama Isuzu a la SCB. Como estos esquemas son de Isuzu, pues le cambian el nombre. Pero es el mismo. Entonces, ¿qué dice acá? Controlador de lado alto del sensor. Es decir, PWM. Señal PWM, el lado positivo. Alimentación positivo. Mire, B positivo de batería. El transistor que comanda, que lo va a controlar la PCM. La línea que se dirige hacia la válvula FRP. Y la masa que va también a la unidad de control de motor, para este caso por la terminal 97. Y aquí en la parte de la masa vamos a ver que dice FRP regulador feedback, o sea, retroalimentación de la información. ¿Qué va a ver acá? Pues el que mide la corriente de la válvula FRP o SCB. Aquí lo tenemos para que lo observen. Entonces mire que algunos esquemas muestran que efectivamente existe un componente dentro de la unidad de control motor que va a medir esa corriente y es uno de los parámetros que encontramos en los sistemas denso. Ahora vamos a ir hacia atrás y vamos a avanzar. Quiero ver el circuito de los inyectores. Entonces analicemos un circuito de inyectores.
Tenemos comunes, positivos comunes, mírenlo. Común 1, común 2. Y se comparten entre el inyector 1, inyector 4, inyector 3, inyector 2. Ok, entonces, y las basas para el cilindro 1, cilindro 4, cilindro 3, cilindro 2, por independiente. Es decir, lo que yo les mencionaba, si se pone en corto cualquiera de estos dos inyectores, van a fallar dos. Si se pone este en corto, van a fallar estos dos. Entonces, importante entender eso porque comparten masas, comparten positivo y no comparten la masa. Y ambas masas son conmutadas, tanto positivo, aunque aquí no parezca que hay unos transistores que comandan también el lado positivo. Ok, ahora miremos lo mismo, pero en un inyector, por ejemplo, de Toyota. Miremoslo, a ver, recordemos en la presentación teníamos el esquema de Toyota. Vamos a buscarlo y vamos a recordar ese apartado. Entonces, ok, más abajo. Ok, aquí está. Aquí tenemos el lado del inyector. Entonces tenemos igual, un común y dos masas por independiente. Masas por independiente, un común y masas independientes. Entonces pasaría lo mismo, si se pone en corto un inyector, fallan por lo menos dos de ellos. Van a trabajar de manera irregular. Esquemas de funcionamiento del inyector. Ahora, vamos a analizar un poco sobre algo que yo sé que ya han escuchado hablar de él, y es el código del inyector. En Denso se utiliza algo que se llama código QR. ¿Qué es código QR? Pues eso no es de Denso solamente. Código QR es un código que reemplazó al código de barras. QR significa respuesta rápida, o quick, o respuesta rápida, quick. Dentro del código QR hay varias información, que la vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál es el código que realmente le representa las características técnicas del inyector a la unidad de control de motor? Es el código ID. El código ID básicamente es un código que se calcula en función de varias características de cantidad de inyección, en función del ancho de impulso del inyector en diferentes rangos de presión. Entonces, estos códigos que están aquí básicamente le informan a la unidad de control cómo funciona ese inyector. En otros términos, ese sistema se utiliza en todas las marcas, esos códigos, con el fin de decirle a la unidad de control del motor cuáles son las imperfecciones de ese inyector. Hay un dicho popular que dice que los hijos son como los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque todos son diferentes. Provienen en la mayoría de los casos del mismo papá y de la misma mamá, pero no son iguales, tienen sus personalidades y sus características diferentes. Cuando algo sale de una línea de fabricación, los inyectores salen de una línea de fabricación, por más perfectas que sean las máquinas, por más calibradas que estén micrométricamente hablando, nunca dos inyectores van a ser iguales. Entonces, ¿qué tiene que hacer la unidad de control de motor para poder ponerlos a ellos en función de tema de emisiones a entregar la misma cantidad de combustible y de que el motor sea equilibrado y de que el motor genere menos emisiones? Pues la única forma es que le informen a la unidad de control motor cómo es que se comporta ese inyector en diferentes cantidades de combustible, ancho de pulso y diferentes presiones. Y esa prueba es la que hace que cada inyector pase por esa prueba en banco antes de salir y determinan el volumen, el código del cual te dice cómo se comporta ese inyector. Más adelante lo vamos a ilustrar y lo vamos a ejemplificar en el tablero también. Pero sepamos que existe un código que debe ingresarse cada vez que yo sustituya el inyector, o que deben ingresarse todos cuando sustituya la unidad de control de motor. Y eso es supremamente importante hacerlo. Y este es el código QR. Y ahí está el dato de corrección, por ejemplo, para un ejemplo de Hino. ¿Y qué contiene el código QR, que es el de arriba? Pues contiene el número de parte de Denso y de Hino. En el caso de que sea de Toyota, pues el número de parte de Toyota. En el caso de que sea de Isuzu, para Isuzu, o para la marca que esté aplicando.
el tipo de motor al cual aplica, datos de corrección de calibración, que es el mismo dato de corrección que está acá externamente, y el checksum, que el checksum básicamente es un valor de corrección, es la suma de valores del mapa electrónico de la unidad de control del motor. Ese checksum es importante para que a la hora de calibrarlo, ese dato tiene que dar un mismo valor siempre. Entonces ese dato se utiliza en la unidad de control del motor para que calibre a la hora de ingresar esos datos a la base de datos, al mapa electrónico que tiene la unidad de control del motor, pues no se altere y no va a generar un error, porque es una programación que va a la memoria de la computadora y por ende en la memoria hay que generarle una corrección. ¿Cómo sabe la computadora que está bien? Porque una suma de esos datos siempre le da una cifra y de esa manera garantiza que está bien. Si en dado caso a la hora de generar un código no le da esa suma, pues él va a generar un error y va a rechazar la programación. Ok. Entonces aquí una ilustración de cómo se ingresa. Existe pues con los software originales o los interfaces, pues usted entra en comunicación con la unidad de control de motor y pues para el caso del equipo original de Hino pues tiene un lector de códigos QR que hace directamente eso y automáticamente tú le indicas qué inyector, hacer la lectura y te lo carga. Y sin embargo, si no tenemos eso, también podemos hacer un ingreso manual de la información. ¿Cuándo debemos programar? Cuando se sustituya un inyector, cuando lo rotemos de puesto también en el motor o cuando sustituyamos la unidad de control del motor, tenemos que programar absolutamente todos los inyectores. Un proceso de cómo se hace con el equipo, por ejemplo, original de Toyota, bueno, aunque ya cambió, ya es nuevo, pero bueno, eso es un pequeño ejemplo por donde debemos ingresar. Powertrain, entramos a unidad de control del motor, utility y entramos a compensación del inyector. Y pues vamos siguiendo el procedimiento. Hay una forma de leer y otra forma de modificar. Seleccionamos el inyector que vamos a modificar y hacemos la lectura del inyector. Lo podemos guardar para este equipo original. En otro caso, pues podemos tomar nota de él y compararlo con el físico, con el real. Ok, vamos avanzando y hacemos, por ejemplo, la escritura del inyector. Es un procedimiento. Aquí es para modificar, set. Ya es para modificar el valor. Ahorita estamos viendo y guardando, ahora están haciendo el proceso de modificar. Entonces se selecciona y se escribe el valor del inyector, se toma el valor ahí y se ingresa. Se ingresa con el teclado. Ahí está. Lo ingresamos, como pueden observar, y queda memorizado el proceso del inyector. Y ha finalizado. Es un proceso muy simple, no es complicado, no conlleva mucho tiempo. Lo importante es tener a la mano los códigos de los inyectores. En algunos motores, por ejemplo, que el inyector va en la parte interior, pues en la tapa viene una etiqueta con los códigos con el que llegó. Pero si ese motor ya ha sido intervenido, pues no te puedes guiar por esa etiqueta. Tienes que ir a mirarlos físicamente para saber si está eso. Un motor inestable puede estar asociado a que no se ha programado los inyectores o se dejaron códigos viejos. Sí. Un motor que esté humeando un poco más de lo normal puede estar asociado a que no se programaron los inyectores. Sí. Son tipo de cosas que suceden por no programar los inyectores. Un motor con tecnología Euro 5, Euro 6 se me puede regular y limitar por no haber programado los inyectores. Totalmente va a pasar, porque si uno de esos inyectores genera más emisiones de lo que debe hacer, va a haber un taponamiento prematuro de filtro de partículas, va a haber un deterioro como tal del DOC, que es el catalizador de oxidación que tienen los sistemas de tecnología Euro 5 o Euro 6 para regular emisiones. Entonces va a haber un deterioro de eso. Recordemos que mandar más combustible normal reacciona con los catalizadores. Combustible sin quemar en el escape reacciona. ¿Y qué es el humo negro? Combustible sin quemar. Va a taponar prematuramente el filtro de partículas y en los sistemas Euro 5 y Euro 6 hay sensores tanto de temperatura como sondas de oxígeno y un sensor de presión diferencial para el DPF. Y si eso no está funcionando bien, si un inyector no está funcionando bien, él lo va a detectar y va a generar una incoherencia. O si pusiste inyectores nuevos pero no los programaste, la computadora no sabe cómo trabajar ese inyector, no sabe cómo opera ese inyector y puede generar una contaminación más elevada de un parámetro estándar y puede regular el motor. Entonces es importante la programación, es muy importante y hay que hacerla siempre y hay que verificarla que esté bien. Inestabilidades de motor puede tener asociación con no haber sido programado el inyector.
Bueno, eso es una prueba para mirar que el retorno no tenga fuga, es una prueba propia de Toyota, que es introducir presión a través del retorno único de los inyectores. Es como para garantizar que no hay fuga en el retorno al interior del motor. No es un diagnóstico como tal para el inyector. Y hay pruebas adicionales que se pueden hacer con el equipo, como cortar cilindros, probar presión. Es una parte de la información que puede haber. Ahora, voy a volver a tablero porque quiero explicar el funcionamiento y el diagnóstico ahora de la EDU, que es distinto a lo que veníamos manejando. Bueno, señores, entonces nuevamente vamos a pensar en esto, vamos a analizar esto nuevamente. Esto es la fuente Bost. Esta fuente Bost para el caso de denso se utiliza algo que se llama EDU. Esta fuente EDU es la que eleva el voltaje y controla los inyectores. Pero esta fuente EDU que está externa de la unidad de control del motor, tengo que poder diagnosticarla, tengo que saber si está trabajando o no correctamente. Y para ello, pues debo analizar y estudiar en detalle qué es lo que está pasando con ella. Y cómo es que ella se comunica con el ECU, con la unidad de control del motor. Entonces voy a borrar acá y vamos a hablar un poco sobre cómo se comunica el EDU y el ECU. De esa manera vamos a poder medir con un osciloscopio y vamos a poder interpretar esa señal. Entonces, aquí vamos a tener la ECU. Aquí tenemos la EDU. Entonces, hay unos cables o una línea entre la ECU y el EDU. Recordamos que mencionamos que existían, que se llamaban IJT número 1 y había hasta el número 4. Y que había una que era un feedback que se llamaba IJF. ¿Cómo funciona esto? Hay una etapa electrónica al interior del EDU que confirma el correcto funcionamiento del circuito hacia el inyector. Es decir, acá hacia este va a haber un inyector que comparte una línea con el inyector. Entonces, cuando la unidad de control del motor le envía una señal al EDU, le envía una señal de este tipo. La unidad de control del motor envía esta señal así, un pulso cuadrado. Un pulso cuadrado. Al EDU. Y el EDU, cuando recibe esta señal, lo que hace es que comanda. Recordemos que son 4 cables de estos, del 1 al 4. Entonces, si envía el del 1, entonces él, cuando reciba este por el cable del 1, va a activar el inyector número 1. Si el inyector hable y funciona bien, desde el punto de vista eléctrico y electrónico, el EDU envía una confirmación inversa. Es decir, que hace esto y lo envía así. Envía una confirmación inversa de ese inyector 1. Es decir, si aquí tengo 0 voltios y aquí voy a tener 5 o 12 voltios, depende del sistema. Ahorita vamos a analizar la realidad que es en el esquema y el manual de Toyota. Vamos a suponer que son 5 voltios. Y aquí tengo 5 voltios y envías y pone un pulso a masa para que se vuelvan 0 voltios. Y él debe confirmar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo un osciloscopio, yo cojo un osciloscopio, yo tengo un canal A y un canal B. Y yo cojo el canal A y me conecto a esta línea. Y el común lo pongo a masa. Y ahora agarro el canal B y lo conecto a esta línea. Y este común lo dejo quieto, no lo conecto a masa. Por experiencia propia le digo,
que cuando su osciloscopio, las masas internas no son independientes, al poner dos masas del mismo componente puedes quemar la EDU. Entonces la recomendación aquí es, si tu osciloscopio tiene masas independientes, o sea, internamente cada módulo está independiente, no necesitas sino poner solo una de las masas. Si no son independientes, solo una masa. Si son independientes no va a pasar nada, puedes poner las dos masas, pero como tú no lo sabes, o de pronto no leíste la ficha técnica de tu osciloscopio, pues mejor no corras riesgos, con una masa es más que suficiente, porque normalmente esa masa acá internamente del osciloscopio es compartida para los dos. Entonces vas a tener las dos señales. A la hora de graficar, lo que tú vas a ver es lo siguiente. Vas a ver en los dos canales, aquí va a tener canal A y aquí va a tener el canal B. Y entonces en el canal A vas a ver algo así. En el canal A, aquí va a estar el 0 del canal A, 0 voltios. Y aquí va a estar el 0 del canal B, 0 voltios del canal B. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando el inyector aquí manda esta señal, yo voy a ver es esto. Y cuando el EDU confirma la unidad de control motor que trabajó bien, vas a ver es esto. ¿Qué quiere decir? Que envía una señal como si fuera tipo espejo invertida de la excitación. Esta en el canal A yo tengo el IJT del inyector, por ejemplo, número 1. Y aquí tengo el IJF del mismo inyector 1. Pero acá hay una diferencia. Y es que IJF es una sola línea. ¿Qué quiere decir eso? Que después de aquí del IJF del inyector 1, ¿qué va a pasar? Por orden de encendido. Luego va a venir otro. 1, 3, 4, 2. Y nuevamente, ¿qué va a aparecer acá? 1. Es decir, que este viene por acá y nuevamente hace ¿qué? Cilindro 1. A la hora de diagnosticarlo con el osciloscopio, yo lo que tengo que ver es que efectivamente, cada vez que la unidad de control envía una orden, hay una respuesta de confirmación del EDU. Si en algún momento no llega esa respuesta de confirmación y queda así plana, automáticamente la unidad de control del motor va a generar el código PWC P0200, que es anomalía en el circuito del inyector. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando todos los sistemas que trabajan con EDU no identifica el inyector fallando, sencillamente te indica P0200 y tienes que hacer este procedimiento y un procedimiento que les voy a compartir ahorita en la imagen para que lo vean de Toyota, en donde van a tener que analizar absolutamente las señales que envía al EDU y las señales del EDU hacia el ECU. Comparar cada uno de los cilindros con su respectivo señal en contraposición para determinar cuál está fallando o qué es lo que está pasando. O ejemplifiquemos otra cosa, supongamos que la unidad de control del motor no le envió la señal porque está abierta la línea del 1. Recuerda que más iban independientes. No le llegó, pues ¿qué va a pasar acá? No le confirma. La computadora sí la está enviando, pero está abierta por acá. Perdón. Está abierta por acá. Entonces, no le llegó, por ende, no confirma. Igual, ¿qué código va a salir? P0200. Es una particularidad de los sistemas con EDU. En los sistemas que no tienen EDU, sí vamos a tener el P0201, 202, 203, que habla de inyector 1, inyector 2, inyector 3, inyector 4, inyector 6, inyector 8, si tenemos 8 inyectores. ¿Sí? Pero para el caso con EDU, es un solo código para todo. Yo tengo que saber si el problema está del ECU hacia el EDU, del EDU hacia el ECU o del EDU hacia los inyectores. Y para eso hay un procedimiento específico para poder interpretarlo.